Seguramente muchos de ustedes piensan que la problemática del transporte aún no ha cruzado los Pirineos, no ha llegado al Parlamento Europeo. Pues nada más lejos de la realidad, porque vean este muy interesante documento gráfico que ocurría en el año 2015, donde empresario del transporte y chofer asalariado iban de la mano y pretendían que se oyeran sus voces en el Parlamento Europeo. Y se escucharon, la verdad es que se escucharon, no por todo el mundo, pero eso fue ya un verdadero punto de partida. Pero, ¿dónde ha quedado? ¿Ustedes han visto este documento gráfico? Yo lo he visto porque me lo han hecho llegar el enlace. Este vídeo está en YouTube. Vamos a verlo. Hola, buenas tardes. Venimos representando lo que es una plataforma precisamente de movilización del transporte a nivel español. La verdad es que venimos desde hace un tiempo viendo la problemática del dumping social, no solamente desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de los trabajadores asalariados por parte de grandes empresas y para grandes empresas, sino también desde la parte de esos trabajadores autónomos que sí cumplen con todas las normativas vigentes y que creemos está bastante desfavorecido también en este momento. Yo quería ahondar un poquito sobre lo que se había hablado sobre, creemos, realmente estamos compartiendo con ETF esto, creemos que se puede hablar perfectamente de esclavitud y me gustaría, de hecho, que hiciéramos entre todos aquí una pequeña reflexión. ¿Cómo le llamaríamos si en vez de, en el caso de un conductor, estuviéramos hablando de un perro San Bernardo, 70 kilos de peso, de media, metido durante 3-4 semanas, encerrado en 3 metros cúbicos de cabina, llamémoslo como queramos, si hablo del transporte por carretera? Seguramente vamos a coincidir todos en que se pueda denominar maltrato animal. Esto es exactamente lo que está pasando hoy en día con los conductores que nos dedicamos a un transporte nacional o internacional. Generalmente más en internacional. Creemos que esta nueva forma de esclavitud que se está dando, primero, incumple las leyes mínimas de habitabilidad de cualquier ser humano. Se han eliminado incluso de las partes salariales lo que correspondía a las dietas que deben de percibir cualquier persona, cualquier trabajador que se tiene que desplazar para realizar un trabajo fuera de su domicilio. Hoy en día, incluso las empresas se pueden permitir el lujo de, cuando van a solicitar trabajadores, en los anuncios poner se contrata con un salario mínimo, muy mínimo, y el resto, si quieres percibirlo, lo tienes que hacer a base de kilómetros y kilómetros, poniéndole un precio por cada kilómetro recorrido. Aparte de que es ilegal, porque esto atenta contra la seguridad de todas las personas que están compartiendo las vías públicas precisamente con este sector, supone un fraude total, porque además a la hora de reflejarlo, se reflejan en nóminas donde se hace constar que todos estos kilómetros realizados son dietas. Con lo cual, además del fraude que ya es de por sí de los derechos de los trabajadores, se convierte en un fraude fiscal que ataca seriamente también a lo que es la recaudación de impuestos de cualquier país. Entonces, quería ahondar un poquito más en lo que había dicho el compañero y que viéramos desde un punto de vista y una perspectiva del transporte que efectivamente podemos considerarle como la nueva esclavitud del siglo XXI. No hay nada más que darse una vuelta por las áreas de servicio, áreas en las que tenemos que pernoctar sin tener un cuidado de nuestra persona físicamente y de las máquinas que llevamos, donde nos roban impunemente. Y bueno, quería dejar constancia simplemente de este factor que creo que es bastante importante y que habría que tenerlo en cuenta a la hora de hacer ciertos estudios y sobre todo dar las gracias porque nos habéis permitido poder venir, que creo que somos la parte afectada, los que nos dedicamos en este sector, y nos habéis dejado venir a colaborar y a ver de primera mano un poquito todo lo que se estaba haciendo aquí. Muchas gracias por todo. Thanks to you, and there was... Gracias a usted.
En la misma fila había unos señores levantando la mano, no sé exactamente quién. Dos, veo, pues como quieran ustedes, adelante. Hola, buenas tardes a todos vosotros y muchas gracias por recibirnos y por prestarnos una atención que veo que muchas personas de las que hay aquí desconocen. Para saber lo que estamos hablando de esclavitud social ahora mismo habría que meterse durante 2 semanas, 1 mes o 2 meses, todos ustedes, o no todos ustedes, que creo que comprenden bastante mejor lo que está pasando que muchos europarlamentarios con esa forma de vivir tan cómoda que a veces se tiene. Debería ser obligado en todos los sectores que estos señores pertenecieran una temporada larga o corta para saber de qué estamos hablando. Entonces comprenderían, la señorita que hablaba antes, y todos ustedes lo que significa estar en una cabina de un camión a estas alturas. Esto de dumping social, externalización, estas grandes palabras que se inventan para tapar lo que realmente está pasando, que es trata de esclavos y maltrato animal, como está diciendo mi compañero. Para eso tienen ustedes que meterse dentro de esa cabina, de ese camión, un verano a 40, 30, 50 grados, despreciados por todos los cargadores que no tienen en cuenta los horarios que tenemos que utilizar para llegar al siguiente cliente y no matarse tantos conductores en la carretera. Intento hablar despacio porque me lo han dicho, pero tanta pasión como la señorita usted tiene por esto, sin haberse metido en un camión, me imagino, imagínese yo que estoy dentro, que además soy empresario, fíjese, que quiero ayudar a un conductor como asalariado. No necesito que mi trabajo tenga un beneficio, yo vaya bajando el sueldo a alguien que está trabajando para mí, tengo que protegerle, como él me tiene que proteger en mi negocio. Hablamos de un empresario pequeño, que es la mayoría en mi país, por ejemplo, que representamos el 80% del transporte y nos domina un 15%. Esto que ven ustedes aquí, que no es por dar una propaganda de nada, sino que estamos absolutamente indignados que en este siglo XXI haya tanta muerte en la carretera, que nos estén catalogando como accidente de circulación, no porque un camionero se queda dormido en la carretera, reventado de las horas que le hacen tener. No solamente de conducir, que ya son 10, 12, 15, hay tarjetas dobles para que ese señor se meta de Dinamarca a España y seguramente hay que meterle una pastillita, que es una anfetamina, para que llegue. Y no pasa nada a esa empresa. Esto está pasando ahora. A ver si se enteran ustedes. No ustedes, que yo creo que están comprendiendo mucho más en un mundo de hombres. Me asombra mucho que las mujeres, sobre todo las que tenemos aquí, seáis las que nos defendáis. Un aplauso para vosotras. Estoy muy orgulloso vuestro. Y ellas, que son las que hay. Voy a intentar contenerme, porque estoy indignado como persona, como ser humano, y viendo lo que está pasando. Yo veo a mis compañeros cómo están cayendo en la carretera, con camiones maravillosos, carreteras maravillosas, y se quedan dormidos en una recta, volcando. Se pasan por el arco del triunfo, y disculparme, por favor, que no ofenda a nadie, las leyes de los tiempos de conducción y descanso. De que un camionero se tenga que descargar el camión cuando no es su obligación. ¿Ustedes se imaginan 10 horas, 11, 12 horas, que encima nos exigen estar en punto para que no nos penalicen? Porque posiblemente nos hagan un descuento de horas o posiblemente nos dejan para el día siguiente tirados como perros. ¿Sabe lo que significa decir? Ya te llamaremos mañana después de 10, 15, 20 horas, después de 2 meses de no ver a tu familia, de escuchar cómo crecen tus hijos por teléfono. Eso tendrían que saberlo ustedes y meterse en un aparcamiento y decir, mirale a la cara y mirale a la cara cómo envejece un hombre con 50 años. Eso tienen ustedes que verlo. Y estos, sobre todo estos cursos de formación tan maravillosos que se hacen para que nuestra vida sea mucho más fácil, están equivocados. Y se lo dice un humilde camionero, que es mi alma y lo que siento. Y encima quiero dar trabajo, pues encima estoy yo, a un compañero nuestro, a un europeo, a un lituano o a un marroquí, me da lo mismo. Pero esta palabra, que me apetece mucho que ustedes la hayan dicho, al mismo, idéntico trabajo, misma remuneración. Idéntico trabajo, misma remuneración. A ver si se nos mete la cabeza. Que me perjudica a mí, como pequeño empresario, o como un camionero que tiene 10 empleados y estoy encima yo de ello. A ver cómo se les mete en la cabeza, por favor. Que hay gente que está muriendo mucho más que en el mar, que en la construcción y en el sector del metal, y nosotros, 3 veces por cada trabajador que muere en esos sectores. Y nos catalogan como accidente de circulación, como que hemos tenido un pequeño despiste, nos hemos salido de la carretera o nos hemos metido de frente contra otro camión, contra un autobús o hemos deshecho una familia. No hay normas que tenéis que proteger en este maravilloso Parlamento Europeo que pagamos nosotros. Quiero que se le meta a la cabeza, no ustedes, porque yo, perdonadme, no es contra vosotros, es la oportunidad que tengo para decirle
Ojalá estuviera aquí los señores parlamentarios, la señora Merkel, mi presidente. Ojalá pudieran mirarles a la cara y decirle esto que os estoy diciendo a vosotros. Ojalá que este eco llegue más para allá de aquella puerta. Para que se enteren de una vez que tienen en sus manos la vida de muchas familias y muchos hombres que no volverán a ver a sus hijos por la falta de leyes que no hacen cumplir. ¿Cómo es posible que a estas alturas eso se permita? Eso no lo vamos a consentir. Y van a provocar una revolución de tal calibre, tal social, que Europa se parará. Y cuando vean un camionero que se paren, no lleguen las cosas a las fábricas, los supermercados estén vacíos, no digan, esos camioneros son unos indecentes, esos camioneros son unos secuestradores, como los acusan. Acuérdense de esto que estoy diciendo. Dear one, you make the revolution right now here. Está haciendo usted la revolución ya. Quiero acabar. Quiero acabar porque a lo mejor lo tenéis y me está diciendo que está loco. No, estoy encima de un camión. Y además de 4 generaciones, abuelos, mi padre, mi tío, sé de lo que estoy hablando. Ustedes también, Además me asombra porque es que gracias a vosotras estamos aquí. Y gracias a ellas y a otras más mujeres que están. Se apó en un mundo de hombres donde las mujeres nos tenéis que enseñar. Algún hombre queda también que, bueno, pues vamos a empujar para que eso os cambie. Finalizo con esto y os doy las gracias. Y quiero que esto lo transmitáis a quien tenga en sus manos el poder solucionarlo, ¿vale? Muchas gracias. Thank you. As a woman, Muchas gracias. Como mujer le puedo ayudar a hacer la revolución. Hagámosla juntos. Bien, pues ya habéis visto que este vídeo, esta intervención en el Parlamento Europeo sobre la temática y los problemas del transporte ya se hizo en el año 2015. ¿Hemos visto que hayan hecho algo? No. ¿Por qué? Pues no lo sé. Igual no ha tenido la repercusión suficiente. Igual, como dijo ese empresario que tenía una pyme, el eco de su voz no salió de aquella puerta que él decía. Pero bueno, vamos a intentar, entre todos, vamos a intentar saltar los Pirineos, subtitulando vídeos, haciendo vídeos en inglés si hace falta, lo que haga falta. A ver, hay una cosa que está clara, señores. Métanselo en la cabeza. Métanselo en la cabeza. Va a llegar un momento que no va a hacer falta que paremos los camiones. Se van a parar solos porque no va a haber gente que los lleve. O sea, estamos hablando de un empresario que reconoce la esclavitud, que reconoce el fraude a Hacienda, a la Seguridad Social, la evasión de impuestos de las grandes empresas de transporte y por ende, le guste o no le guste a la gente, o le pese a quien le pese, las pequeñas se ven arrastradas a funcionar igual si quieren funcionar. Y esto ha llegado pues a un ritmo y a una inercia que yo diría, me aventuraría a decir, el 95% de las empresas de transporte, su viabilidad se basa en la ilegalidad. Es decir, los pilares de que esa empresa sea viable son cometer fraude y cometer ilegalidades, porque en el momento que esa empresa quiera ser legal, aquello ya no funciona, aquello ya no es rentable. ¿Y cuál es la culpa de todo? Pues que llevamos mucho tiempo que los viajes no se cobran a lo que se tienen que cobrar, ni más ni menos. Y hay mucho intermediario, hay mucha gente que va pegando la mordida a medida que un viaje va pasando de mano en mano hasta que llega al que lo ejecuta. ¿Vale? Luego también el que venga gente de fuera a trabajar, bueno, no es un problema, o no debería de serlo, pero de forma controlada. O sea, España ha sido un país de emigrantes, pero de muchos años, y tanto ha habido emigración nacional de los pueblos a las grandes capitales, como emigración internacional. Mis padres, por ejemplo, mi padre estuvo trabajando en Francia, estuvo trabajando en Alemania, mi madre estuvo trabajando en Francia. Pero la cosa no era un desmadre y un descontrol como es aquí. Es que este es el problema que tenemos. O sea, tanto los franceses como los alemanes saben cuidar su terreno, saben cuidar sus puestos de trabajo. Por ejemplo, sin ir más lejos, y esto ya lo dijo César y lo ha dicho en algún comentario un conductor que está jubilado, que además vive en Francia,
y que cuando llegaba alguien extranjero, la inspección laboral se la hacían los propios compañeros. Le pedían contrato, nóminas y discos de tacógrafo para ver de que esta persona trabajaba lo mismo que ellos y cobraba lo mismo que ellos. Porque en el caso de no ser así, eran los propios trabajadores que iban y denunciaban al jefe. Claro, ante eso, el jefe que hacía, yo le pago a este lo que le toca, por ley, ¿vale? Que es lo que habéis escuchado en el vídeo, en el Parlamento. Da igual de donde seas, da igual de donde seas. Mismo trabajo, mismo salario. De donde seas, no importa. Pero ¿qué ocurre? Que aquí ha venido mucha gente de fuera que nunca se ha preocupado ni siquiera por hacer valer sus derechos. Y entonces nos encontramos situaciones como la que vais a escuchar ahora. Buenos días, compañero. Pues bueno, resulta que acabo de estar hablando con un chaval que es ecuatoriano, ¿no? Está comentando el tema de sindicatos, para que se uniera y tal y cual, y bueno, el chaval pues me responde que no le interesa, que él está a gusto como está trabajando, que cobra bien y tiene sus derechos. Y bueno, me da por preguntarle y me dice, yo cobro 1.800, digo, pero ¿tienes pagas? ¿Tienes horas? No, yo todo incluido, me dice, que todo incluido, es decir, 1.800 haciendo nacional con todo incluido, las pagas, las horas, todo, digo, ¿y eso te parece justo? No, yo lo veo justo porque eso es mucho dinero en mi país, ¿sabes? Así hablando me dice el chaval que es que todos los meses envía a su país 300, 400 euros y que aquí con lo que gana le sobra, claro. Entonces no le interesa unirse a ningún sindicato, ¿sabes? Y luego por otro lado digo, bueno, pero tienes que pagar vivienda y la comida y todo, digo, entonces... Y nada, me dice, no, yo cogí un piso, tengo metido a 6 compañeros míos, claro, coger un piso... Mete a 6 compañeros suyos, ¿sabes? Les dará a cada compañero 200 o 300 euros, ¿sabes? Y claro, el piso le sale gratis, incluso puede que le gane, claro. Y entonces, claro, con esto de que en su país la moneda baja, pues por 1.800 está aquí haciendo nacional con todo incluido. Y dice que está bien, que él no, que tiene todos sus derechos. Digo, ole, ¿y tus cojones? Pues sí, así va la cosa. Me ha cabreado un poquito el chaval porque... a punto de mandar a la mierda, sinceramente, porque por culpa de ese chaval ecuatoriano, pues lo estamos pagando nosotros. Lo estamos pagando nosotros, porque es que muchos vienen y, claro, les dan ese sueldo y gracias a ellos, pues los precios se abaratan. Con esto no quiero decir que los extranjeros tengan la culpa, pero mucha culpa tienen, porque muchos son así, ¿sabes? Que vienen aquí a España y cogen cualquier trabajo. Y se piensan que ya con eso ya está bien pagado. ¿Y qué va? No tienen culpa todos, pero muchos tienen culpa, sí. Esto es increíble. Que me diga que 1.800 para hacer nacional y el tío tan contento, todo incluido, pagas, horas, todo ahí, vamos, no me jodas. Que no le interesa el sindicato porque está a gusto, que le sobra el dinero, dice. Que envía 300, 400 euros a su país y le sobra, tócate los huevos. Anda, cojones, me he quedado de piedra, digo, madre mía, así va la cosa. Esto me da a mí entender que contra más extranjeros tengamos, menos apoyo tenemos. Porque ya digo que no todos, pero muchos son así, como este chaval con el que está hablando. Y gracias a ellos, pues, esto se va deteriorando. Pues esto es lo que hay, señoras y señores, esto es lo que hay. Esta es la sensación que tienen muchos conductores españoles, y es un problema. La verdad es que es un problema. ¿Por qué? Tú vienes de fuera, aceptas cobrar por debajo de los salarios habituales que se debería de cobrar o que estábamos cobrando los conductores de aquí. ¿Qué ocurre? Que rompes el mercado laboral. Esto ya pasó con la gente del este, rumanos, búlgaros, lituanos, etcétera, etcétera. Cuando metieron esos países en la Comunidad Económica Europea y abrieron fronteras, hubo desbandada para aquí. Que en aquella época los conductores españoles se ganaban muy bien la vida, sobre todo los que hacían internacional y los de aquí. Aquella gente rompió el mercado, pero porque el gobierno lo permitió. El gobierno, no habían leyes que los protegieran. O sea, esto es la ley de la oferta y la demanda, libre mercado. Bien, pero ¿qué ocurre? Que toda esta gente se han ido yendo. Ahora pues, están en otro país, Alemania, tal, pum, pum.
sea, muchos de ellos se han ido yendo. ¿Por qué? Porque han reventado el mercado. Así de claro. Han reventado el mercado. ¿Qué hacen? Se van. Ahora llega la segunda oleada. Los latinos. Que hacen lo propio. ¿Por qué? Porque el euro tiene mucho más valor en sus países de origen. Mandan 200, 300 euros y allí, con 200, 300 euros, pues no hace falta ya ni que trabaje la familia. Se dedican el día a reggaetón y al perreo. Y pues le da igual. O sea, aquí te dicen, no, pero yo es que no quiero problemas. Eso sí, cuando los echan y les dan la patada en el culo, entonces ya te contactan. Ay, Tony, que soy suscriptor tuyo desde hace... sigo todos tus vídeos y tal. ¿Qué puedo hacer? Que quiero hacer una reclamación de horas porque quiero denunciar a la empresa por despido improcedente, patatín, patatán, patatán. Pues claro, a medida que pasa el tiempo, empiezan a abrir los ojos. Y hay otros que ya han echado raíces aquí, que tienen aquí su familia, que se han comprado pisos y tal. Y a estos compatriotas vuestros, que llevan aquí ya un tiempo, trabajando como conductores, que se han ganado un espacio, se han ganado su puesto de trabajo a pulso, a estos compatriotas vuestros también los estáis fastidiando. También estáis haciendo que cada vez ganen menos. O sea, les estáis haciendo padecer lo mismo que nos hacéis padecer a nosotros. Claro, es muy fácil decir, hombre, pues si no te gusta el trabajo pues te bajas del camión. No, a ver, si no es cuestión de que me guste o no me guste, es cuestión de que si yo hago un trabajo, ese trabajo se ha de pagar. Que tú no lo quieras cobrar, eso es tu problema. Y yo no te voy a decir nada, mientras no me afecte a mí. En fin, amigos, así está la cosa. Gente que se ofrece a trabajar gratis, compañeros que están hasta el moño de ver cómo se va depreciando cada vez más esta profesión, en parte pues porque no hay una limitación. O sea, aquí se firman convenios, se firman muchas cosas, pero luego a la hora de la verdad aquí no se cumple absolutamente nada. Y esto, pues bueno, como dicen en el gremio, mariquita el último. En fin, amigos, espero que este vídeo os guste, os sea de utilidad y sobre todo, pues bueno, como lo voy a subtitular en varios idiomas, pues vamos a intentar compartirlo y a ver si tenemos suerte, y cruza fronteras. No sé si nos arreglarán a nosotros, pero bueno, por lo menos que hagan un poco de hincapié y que investiguen el fraude que están haciendo las empresas de transporte a la Seguridad Social, a Hacienda, a las arcas del Estado, porque claro, si resulta de que aquí podemos endeudarnos hasta las cejas, pero por otro lado la gente puede evadir impuestos a cascoporro y tanto como les dé la gana, oigan señores, pues si esto es una república bananera, pues pongan en marcha la máquina de fabricar euros, vamos a fabricar billetes de 20 y de 50 y que no le falte el dinero a nadie. Saludos y buenas tardes.